En este video te voy a mostrar la forma de determinar el valor de Rx si se conoce la potencia total, que es de 18 watts. Tenemos un circuito en serie con una pila de 30 voltios, 3 resistencias, una de 16 ohms, otra de 14 y la tercera resistencia desconocida. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la corriente total, dado que tenemos el voltaje y potencia. La corriente total se determina con la relación corriente total es igual a potencia total entre el voltaje total. Para este caso, la corriente total sería igual entonces de 18 watts dividido entre los 30 voltios. Por lo tanto, haciendo cuentas, 18 watts entre 30 voltios nos da 0.6 amperes. Bueno, con esa corriente vamos a apoyarnos nosotros con una tablita donde vamos a poner resistencia, corriente y voltaje. Vamos a poner el valor de las resistencias, 16, 14 y el valor de Rx, el desconocido. Ya obtuvimos nosotros la corriente total, pero si tomamos en cuenta que la corriente total en un circuito serie es siempre la misma, entonces quiere decir que aquí hay 0.6, 0.6 y también aquí 0.6. Aunque no conocemos el valor de Rx, sí sabemos que tiene una corriente de 0.6 amperes. Vamos ahora con los voltajes. Si nosotros obtenemos los voltajes mediante el producto de corriente por resistencia, ¿sí? Sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, vamos a obtener el voltaje de la resistencia de 16 ohms. Así que 16 por 0.6 nos da 9.6 voltios. Para la siguiente de 14, 14 por 0.6 me da 8.4. Y ahora, si tomamos en cuenta que el voltaje total sería igual voltaje de la resistencia 1 más voltaje de la resistencia 2 más voltaje, en este caso, de la Rx. El voltaje total es de 30. Voltaje de la resistencia 1, que puede ser la de 16, que es de 9.6. Más voltaje de la resistencia 2, que es de 8.4. Y más el voltaje de Rx, que no lo conocemos. Nosotros vamos a pasar estos valores al lado izquierdo, que sería entonces 30 menos 9.6 menos 8.4 sería igual a Vrx. Así que 30 menos 9.6 menos 8.4 nos da 12 igual a Vrx. Quiere decir que el voltaje en la resistencia X es de 12 voltios. Aquí hay 12 voltios. Por lo tanto, el valor de Rx lo podemos calcular dividiendo los 12 voltios entre los 0.6 amperes. Así que Rx para este caso sería de 20 ohms. Ahorita les voy a mostrar otra forma de encontrar el valor de Rx con un procedimiento distinto. Bien, en el procedimiento anterior, donde habíamos llenado la tabla, habíamos ya calculado la corriente total de 0.6 amperes a partir de la división de los 18 watts
y los 30 voltios. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta corriente total? Vamos nosotros a calcular el valor de la resistencia total de este circuito. La resistencia total se calcula dividiendo el voltaje total entre la corriente total, que para este caso la resistencia total sería igual a 30 voltios entre 0.6 amperes, nos da un valor de 50 ohms. Ahora, con esos 50 ohms, que es nuestra resistencia total, nosotros sabemos que la resistencia total es igual a R1 más R2, y en este caso la tercera resistencia, que es RX, aquí la ponemos como RX. Por lo tanto, la resistencia total, que es de 50 ohms, aquí vamos a sustituir valores. 50 igual a R1, que es la de 16, más 14 y más RX. Voy a pasar estos valores al lado izquierdo. Como son positivos, los voy a pasar con signo negativo. 50 menos 16 menos 14. Esto va a ser igual a RX. Así que 50 menos 16 menos 14 son menos 30, igual a RX. 50 menos 30 son 20, y ese es el valor de RX. Por lo tanto, concluimos que el valor de RX es igual a 20 ohms. Así que de estas dos maneras podemos encontrar el valor de RX utilizando las fórmulas y las consideraciones que nos tiene la ley de Ohm. Espero que les haya agradado este video. Compartan con aquellas personas que les puede servir esta información y no olviden suscribirse al canal. Gracias.